tenemos la lección 9, señales y Jesús el pan de vida. Seguimos reiterando esto que para Juan, en su registro sagrado, los milagros, las sanidades son señales. ¿Por qué lo llaman señales? Porque a través de estas obras las personas deben reconocer que Jesucristo es el Mesías. Los judíos deberían reconocer por las obras, por los milagros, que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías. Y por eso Juan entonces está reafirmando esa verdad, ¿no? Las primeras tres señales nos hablan cómo el hombre se salva. Por eso está resaltado ahí, cómo el hombre se salva. Y las cuatro últimas señales nos enseñan los resultados de la salvación. Aquí está. Los resultados de la salvación. Entonces, en todas las 7 señales nos está hablando el tema de la salvación, y el propósito de este libro de Juan es evangelístico. O sea, leyendo Juan, las personas pueden conocer a Jesucristo como Salvador personal. Y otro detalle que hay que añadir, ¿no? Primera de Juan, que también es otro libro escrito por el mismo apóstol Juan, nos enseña los primeros pasos de la vida cristiana. También se puede llamar consolidación. Es un buen libro, Primera de Juan, para consolidar a un nuevo convertido en Cristo Jesús, porque su tema trata sobre la confirmación de la obra de la salvación. ¿Y cómo lo confirma? A través de las palabras sabemos, conocemos. Son importantes en 1 Juan. Mira cómo tiene relación, ¿no? Juan escribe para evangelizar. Vamos a pensar, ¿no? Entonces, resultado de leer Juan, las personas conocen a Jesucristo, pero ahí no queda todo. Ese es el inicio de la vida cristiana. En verdad, su relación con Dios ya ha sido restablecida, pero hay que vivir la vida cristiana en esta tierra. Entonces, ¿cómo va a vivir la vida cristiana? Está la consolidación en Primera de Juan. Muy útil, muy preciso ese libro, ¿no? Ya, entonces, como estamos viendo como los milagros de Jesús como señales, vamos a ver la primera señal, ¿no? La alimentación, no, ya los resultados. Los resultados de la salvación, entonces, es la cuarta señal, la alimentación de los 5,000. ¿Qué nos va a enseñar a través de este milagro? Que la salvación trae satisfacción. La persona va a ver satisfechas sus necesidades esenciales. El pan es una ilustración, porque va a hablar de Jesucristo, pero las necesidades del ser humano son diferentes. Hay necesidades esenciales, como es su relación con Dios. Eso es más importante que las necesidades básicas, ¿no? Hablamos en el mundo del conocimiento del ser humano. Tiene necesidades básicas como es alimento, agua, vivienda, estudio, etc. Pero una necesidad esencial es su relación con Dios. Cuando está satisfecho eso, las demás necesidades pueden ser suplidas, o va a tener la fortaleza para enfrentar si hay deficiencia en que sus necesidades básicas sean satisfechas. Supongamos que le falte salud o le falta alimento. Esas son necesidades básicas. Va a poder resolver o reaccionar con resiliencia si sus necesidades esenciales han sido
satisfechos. Entonces pues, estamos hablando que la salvación trae satisfacción, satisface, porque satisface una necesidad esencial en el ser humano. Eh, También encontramos, no vamos a relatar el milagro, porque ya es conocido cuántas veces nos han contado la historia de la multiplicación de los panes entre 5.000 personas, sin contar los hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Este milagro nos enseña también que Dios todavía usa instrumentos humanos. Un milagro es el accionar de Dios. Es Dios obrando o el Espíritu Santo obrando. Entonces ahí está lo sobrenatural. Pero eso sobrenatural requiere de instrumentos humanos. No en todos, pero en este milagro sí requirió. Por ejemplo, el milagro de la creación, Dios no necesitó la materia prima para crear el mundo. Pero en este milagro Dios necesitó una materia prima. ¿Cuál fue? Aquí está. Que Dios usó a un adolescente. Dios usó a un adolescente porque ese adolescente ese día entregó su alimento. Eso era su almuerzo, su cena, podríamos decir, porque como Jesús se iba al desierto, entonces no sé si por iniciativa de él o por su mamá, él llevó esa porción, porque Jesús pasaba por la ciudad, se iba al desierto, entonces allá no hay tiendas para comprar. Hay una previsión ahí anticipada. Entonces, eso es una ración de un adolescente. 5 panes con peces, ¿no? Entonces, él podría, de repente, cuando ve un mover, ¿no? Que ahí la gente se preocupa, dice, es tarde, ya, es hora de la comida y ahora están tantas personas. De repente él estaba satisfecho con decir, más bien me traje mi almuerzo. Por eso podría él sentirse tranquilo. Pero cuando Andrés se presentó por ahí y estaban hablando, y ahí se presenta la oportunidad de poder dar su alimento, el adolescente dio ese alimento, su alimento, lo dio a Cristo. Entonces ahí estamos viendo, hay una intervención humana, hay participación de lo terrenal para que suceda el milagro. A veces Dios requiere de recursos humanos e instrumentos humanos para realizar su milagro. Luego, cómo fue el hecho de la repartición, que organizó grupos, ¿no? Organizó grupos de 50 y de 100. Como eran 5.000, estamos hablando varones, entonces hay un aproximado de 10.000 a 15.000 personas, hace un promedio. ¿Cómo entonces tenían que entregar ahora esas raciones? Allí nos enseña, como está resaltado aquí, que hay organización y delegación de trabajo. Cristo se organiza, antes de multiplicar, ya organiza. Dice, formen grupos de 50 y de 100. Y luego coordina con los discípulos. Yo les voy a dar a ustedes y ustedes van a repartir. ¿Ve? Le está delegando trabajo. Entonces los discípulos repartieron, eran 12, pero como era por grupos de 50,
y de 100, entonces entregaron. No es que los discípulos tenían que entregar a cada uno, sino entregaba a 2 o 3 personas que estaban ahí dentro de los 50 y ellos distribuían. Todo un trabajo, ¿no? Para satisfacer el alimento a un grupo, como he dicho, un promedio de 15.000 personas. Así que es una lección también de organizarse. Anticiparse a lo que podría ser causa de incomodidad o eh, de repente de desorden. O algunos se hubieran sentido mm, no atendidos. Si no hay organización, no hay delegación de trabajo, pueden sentirse algunos que no se le atendió. Y por eso entonces se necesitaban más personas que intervengan. Y al nombrar así grupos de 50, de 100, ya estamos viendo que están anticipando las dificultades que había. Esa es una buena enseñanza que nos deja. No esperarte el momento del problema, sino anticiparse a las situaciones que pueden surgir, ¿no? En el desarrollo de una actividad. Así que y todos comieron, se saciaron. Ahí pensemos también cuando hay abundancia, entonces la gente come un poco más. No creo que comerían de la escasez o en el nivel de escasez, ¿no? Aunque sea un pancito para cada uno. Sobró 2 canastas porque ya todos estaban súper satisfechos. Entonces comieron bien. Allá en el desierto, por la mano del Señor Jesucristo, esa multitud comió bien. Y todavía sobró las, eh, las 12 canastas, ¿no? Ahí también se piensa, ¿qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con esas canastas? Como dice 12, algunos piensan que lo dieron una canasta a cada discípulo. Pero es probable que em, se haya dado a las personas para que lleven a casa. Como estaban en el desierto, ya terminaba la actividad, volvían a su casa y ahí también tendrían que servirse los alimentos y entonces traían de esa bendición. Esto puede ser, y esto nos da a pensar entonces que el niño, el adolescente que dio su alimento, recibió también de esas 12 canastas, recibió, hizo volver a su casa. No sé si la misma cantidad que llevó cinco sándwiches de pescado o más. Esta es una idea, un criterio que hay, ¿no?, sobre esto, que de la multiplicación de los panes. ¿Alguna pregunta, algún aporte, Abigail, sobre este caso? A ver, o seguimos. Pastor, acá estoy pasando la calle. No sé por qué mi teléfono le toca la pantalla y no sale el microfonito, ya está lento, creo que está para eliminar algunas cositas. No, pastor, mejor porque siempre está muy bonito aquí escuchando. Ya. Disculpe, bebé, que no esté, ya estoy luchando con este teléfono que no quiere abrir el micrófono. Está trabajando con celular, ¿no? Entonces. Sí, estoy con mi teléfono, sí. Ya, también comprendo. El otro milagro,
Jesús calma la tempestad, ahí está, del 16 al 20. Dice que ahí despidió a la multitud y envió a los discípulos al otro lado del mar. Al otro lado del mar. Esto era, Jesús tenía sus momentos a solas. Él está dedicado a formar a los 12 discípulos, pero también tiene sus momentos personales. Y yo creo que mayormente lo usaba para la oración o para meditar en la misión que tenía que cumplir en esta tierra. Entonces por eso hay tiempos en que él le manda a los discípulos y él se queda solo. Esa es una de las constantes que hay en la vida de Jesús, ¿no? Pero se levantó una tormenta en el mar. Los discípulos que eran, que entre ellos había gente que trabajaba en el mar, conocía estas tormentas y de repente habían enfrentado tantas veces. Pero esto era una tormenta amenazante. Así que tuvieron que acudir a Jesús, ¿no? Dice el texto bíblico. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban, ¿no? Entonces ahí está la intervención de Jesús ante esta tormenta. Esto no malogró su propósito de llegar al otro lado, sino que llegaron con la ayuda ya de Jesucristo. Estos son incidentes que también pasaron los discípulos. Eso era una de las cosas que ellos estaban acostumbrados a lidiar con estas tormentas. Los pescadores mayormente tenían que enfrentarse a esas tormentas. Pero ahora ya hay un recurso que ellos pueden tener, es ir a Jesucristo o esperar que Jesucristo intervenga, confiar que Cristo intervenga en esas tormentas. Bueno, lo que antes solo procurarían con esfuerzo humano atravesar la tormenta, pero ahora ya tienen a Cristo. Y es Cristo entonces quien les da esa tranquilidad cuando se identifica y yo soy, dice, no temas, no temas. Jesús calma la tempestad. Para la aplicación en el tema de salvación, entonces aquí está en el libro cuando dice: la salvación trae paz. La salvación trae paz al corazón. La salvación trae paz al corazón, porque el ser humano va a tener tormentas, pero allí la presencia de Cristo le va a traer la paz al corazón. Y entonces frente a las tormentas, Cristo le va a decir: yo soy, no temáis, estoy contigo. Ahí van a disfrutar, van a experimentar la cercanía del Señor Jesucristo. Entonces esto es para confirmar que en la vida cristiana no se anda solo, sino que la presencia de Cristo nos acompaña. O también podemos decir la presencia del Espíritu Santo
acompaña al creyente en la vida cristiana. A veces es difícil, es un poco difícil enfrentar nuestras tormentas o lidiar así con situaciones dolorosas. Pero cuando nos volvemos a la palabra, nos recuerda la palabra que sus promesas son fieles. Ahí encontramos el consuelo, la ayuda necesaria para atravesar estas tormentas. De ahí pasamos al 6:22, donde parece que es la continuidad ahí de lo que es la multiplicación de los panes, porque hay una referencia de que esa multitud les sigue porque habían visto el milagro de la multiplicación de los panes o habían participado, disfrutado de ese milagro. Que hay una referencia. 5:22. El versículo 24, ahí nos dice 6:24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Entonces, es la continuación del relato de la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque luego ya en el 25 adelante va a hablar de Jesucristo como el pan de vida. Ese diálogo, esa enseñanza sale después de la multiplicación de los panes. Esa es la continuación. Posiblemente el escritor Juan añadió este caso de los 12 por alguna situación estratégica para que ahí estuvieran los milagros continuos, pero lo que sucedió después de la multiplicación de los panes es que la gente le seguía. Tuvo Jesús que encaminarlos, que debe haber buenos motivos para seguir a Jesús, ¿no? Eso es lo que es el sermón, del versículo 22 hasta el 65, que es. Este versículo es bien extenso, este capítulo es extenso, tiene 71 versículos. El sermón o la lección, ¿qué es lo que quiere enseñar a través de o partiendo de este milagro de la multiplicación de los panes? ¿Qué quiere enseñar el Señor Jesús? Primero, el escenario. La gente interesada en la comida siguió a Cristo al otro lado del mar, hasta Capernaum. Hay gente que está siguiendo a Cristo. Entonces Cristo les confronta con esa realidad, o les descubre, ¿no? Les dice así claramente, ¿no? A ver, 26. De cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿no? Entonces hay unas personas, pero es una multitud, ¿no?, que le está siguiendo a Cristo porque ha sido atendido sus necesidades básicas, ¿no? Y Jesucristo descubre que los motivos pueden estar distorsionando el propósito verdadero. Y es ahí cuando le dice, a ver, le dicen 27,
Esto debe subrayar. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad no por las recompensas materiales, no es por motivos, ¿no?, relacionados a esta tierra, sino que le dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Eso es más trascendental. Entonces, ese es el escenario donde se desarrolla esta lección. Se basa en que no tenían motivaciones correctas. Cristo revela los motivos superficiales, carnales de ellos. Y como ignoraban lo que quiere decir ser salvos por la fe. Entonces les faltó mayor desarrollo, un poquito más de conocimiento de Biblia o de experiencia para Pastor, poder decir, ¿no? Si Pastor, no, ahí le quería hacer una consultita. a ver. Aquí estamos hablando de la salvación. Sí. Usted ha escuchado yo he escuchado que hay predicadores que dicen que una vez salvo ya eres salvo para siempre. Pero eso no es bíblico, ¿verdad, pastor? Porque, o sea, un cristiano sí, Cristo murió por ti en la cruz. Pero si te dedicas a practicar el pecado, se pierde la salvación, ¿verdad, pastor? Uh-huh. Hay una diferencia, en que la Biblia nos asegura la salvación, nos confirma, reiteradas veces nos habla del tema de que somos hijos de Dios, tenemos bendiciones, privilegios, todo eso, pero todo eso nos habla con nos enseña cómo vivir la vida cristiana. No nos está enseñando ahí cómo ser salvos. Cuando nos llama a vivir en santidad, dice, debes sujetarte a tu autoridad, todo eso, tener un propósito de vida, ¿no? Un proyecto de vida. Ya no vives para sí, sino vives para Cristo. Todo eso es cómo vivir la vida cristiana, no es cómo ser salvos, lo que algunos no diferencian. Cuando hay mandatos ahí, por ejemplo, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Está hablando de salvación o de santificación? Está hablando de santificación, no de salvación. La salvación es por gracia. Debe estar bien claro. Porque si nosotros tenemos que hacer algo, ayudar a Cristo para ser salvos, entonces quiere decir que su sacrificio en la cruz del Calvario no fue completo. Tenemos que ayudarle a Cristo o colaboramos para ser salvos, no. Nosotros somos agentes operativos en la salvación, digo santificación, disculpe. En la santificación, ¿sí? Uno tiene que tomar decisiones. No estés en el lugar de tentación. O si ves que se presenta la tentación, entonces huye, sal de ese lugar. Somos agentes activos, pero no significa que nosotros producimos la santificación, sino el Espíritu Santo nos santifica. ¿Ves? Entonces eso es vivir la vida cristiana, andar. Muchísimos de los versículos de la Biblia nos están hablando de eso, pero que algunos lo han entendido, no, eso está hablando de la salvación. Hasta el apóstol Pablo no estaba seguro de su salvación, dice, porque en Corintios dice, no, habiendo sido yo mismo heraldo, no venga a ser eliminado, ¿ves? Ni Pablo estaba seguro de su salvación. Son cuestiones de interpretación. Entonces, para eso están esos versículos que ya nos afirman, tú eres salvo, así perdonado, así justificado y todo eso. Que entonces también es el otro lado, es el otro ángulo de la doctrina que han dicho ya,
Entonces, ya somos perdonados, ya somos justificados. eh, eh, entonces, si lo que producimos nosotros, la santidad es por Jesucristo o el Espíritu Santo en nosotros, entonces eh, no hay que preocuparnos. Como decir, y ahí pues la idea de eso que estás hablando, eh, una vez salvo, siempre salvo. Eh, Tampoco es eso. Así es. Es- Una vez salvo, siempre salvo. Sí, sí. el, este, hay también exhortaciones que el Señor nos habla de resistir la verdad y el peligro de perder la salvación. Cuando a los Gálatas le dice, eh, ¿cuál es la expresión? Él le dice, de la gracia habéis caído. Eso es bien fuerte, de la gracia de Cristo os desligasteis. Eso es una advertencia. Entonces, eso no es una caída, un tropiezo que hay. Por muchas causas o circunstancias, el creyente puede pecar. Pero eso ya es una continua conducta incorrecta. Está resistiendo al Espíritu Santo, está resistiendo el consejo, no recibe ayuda y quiere vivir en esa vida de pecado. Él se está desligando de Cristo. Entonces está resistiendo al Espíritu de gracia. Y por eso Gálatas le dice, ¿no? Si quieren volverse a la ley, dicen, sí quieren volverse a la ley, pero recuerden, dice, de Cristo, de la gracia habéis caído. Porque no puedes esperar que la gracia te salve, pero estás volviendo a la ley. No puedes esperar. Tienes que estar en el terreno de la gracia para confiar en que la gracia de Cristo es lo que te salve. Entonces hay experiencias, hay expresiones, mejor dicho, que hay que ubicarlo bien en el texto bíblico. ¿A qué está hablando? ¿Está hablando de salvación o está hablando de santificación? Es una clave importante, ¿no?, para hablar este tema de salvación. Y otro tema que debemos siempre considerar en cursos de teología o cursos de teología que vas a estudiar o ya has estudiado, se habla sobre la salvación y un tema importante es el orden de la salvación. Así, apúntalo y busca material. El orden de la salvación. Para mí fue muy útil eso. No lo escriben todos los teólogos, pero sí hay una buena cantidad de teólogos que escriben sobre ese tema. El orden de la salvación. Para no mezclar salvación con santificación. Hay un orden. Regeneración, por ejemplo. Regeneración está primero. Después de la regeneración está la conversión. Hay un orden. No quiere decir que esto es automático o algo así, ¿no? Paso 1, paso 2. Pero es como decir, una criatura viene a esta tierra, nace. Hay un orden. Esa criatura nace, ahora ya aprende a respirar. Lo primerito. Ahora respirar por sus fosas nasales. Pero ¿con qué oxígeno vivía esa criatura en el vientre de su madre? Porque el cerebro necesita oxígeno para que pueda funcionar, y ahí está funcionando su cerebro de esa criaturita. ¿Con qué oxígeno? Con el oxígeno de su mamá, que lo recibe por el cordón umbilical. ¿Ves? Pero luego que nace hay un orden. Primero tiene que nacer y después respira. Nace, ahora respira.
Entonces el orden de la salvación también nos dice, primero qué debe suceder y luego el otro. Primero salvación y luego santificación. No es que primero tenemos que santificarnos y ya pasamos un examen y somos salvos, ya entramos al cielo. Y toda la vida hay que estar trabajando para la salvación, ¿no? Hay un orden, por eso se llama el orden de la salvación. Espero que esto te ayude. Ahora pasamos al 32. El, el pan de vida. Jesucristo se presenta como el pan de vida. A ver, aquí. 32 al 40. En el 35 está el yo soy. Posiblemente eso has visto en la tarea también. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que Jesús usaba las ilustraciones de que ellos conocían, su público, los judíos. Y como ha hecho multiplicación de los panes, ahora en el versículo que leímos 27 dice, trabajad no por la comida que perece, es la comida material. Eso alimenta nuestro cuerpo, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual es el Hijo del Hombre. ¿Ves? Ya está hablando que necesitamos también otra clase de comida, pero no es para nuestra materia, nuestro cuerpo, es para nuestro espíritu. ¿Qué necesita? Dice, a Cristo. Porque dice ahí, trabajad, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién es esa comida? Cristo. Y entonces en esa ilustración, siguiendo esa ilustración, ya Jesús se expresa abiertamente en el versículo que dice, yo soy el pan de vida, 35. Yo soy el pan de vida. Eso está, ¿no? Y ya desarrolla esa idea, el pan de vida también. Pero luego sigue con esa ilustración y esto ya suena como decir, está hablando en términos hay una figura literaria que se llama hipérbole, está agrandándole el tema. El versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y esto es una hipérbole, ¿sí? De lo que te dicen, yo soy el pan de vida. O sea, tú no necesitas solo pan para tu cuerpo, necesitas pan para tu espíritu, y yo soy el pan. Pero luego ya la ilustración como que va ampliando y se hace más grande y dice ya, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Esa es una ilustración que algunos en el tiempo de las persecuciones, eso nos cuenta la historia después de Hechos, usaban esta expresión de Cristo para acusar a los cristianos. Dice que eran caníbales, comían carne humana, porque ahí está escrito en su Biblia, dice, tienen que comer la carne de su maestro, lo tomaron literal. Entonces hay que ver cuando en la Biblia nos habla que es sentido literal, así como está escrito hay que entenderlo, pero a veces también
Cristo y cualquier escritor va a estar usando figuras literarias. Y por eso, entonces, usa ese estilo de lenguaje porque quiere enseñar. Hay algo de profundidad en ese tema y por eso usa esa ilustración. Y a nosotros nos toca entonces estudiarlo, sacarle el mejor provecho, con la ayuda del Espíritu Santo, comprender esos textos. Entonces aquí estamos diciendo que Jesucristo es el pan de vida. Dice, hay una comparación que se puede hacer, como el maná era para Israel el pan de cada día, el maná, porque eso comían diariamente, maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la cena, diferentes preparaciones podría ser. Así que por eso se puede hacer una comparación con ese maná, que era el pan para Israel, con Jesucristo. Y esto es interesante lo que nos muestra. Dice aquí, vino del cielo por la noche. El maná venía del cielo por la noche. Cristo vino del cielo cuando el hombre estaba en tinieblas. Sí, sobre todo Israel estaba en su peor momento, en su decadencia estaba. El maná caía como rocío. Cristo vino nacido del Espíritu de Dios, o sea, por obra del Espíritu de Dios. La tierra no lo contaminaba. Era como algo molido, ¿no? Casi como la avena, algo así. Y como caía de tal manera cantidad, entonces lo recogían de encimita y no se contaminaba. No estaba con arena, con piedras, ¿no? Y podían recogerlo, porque había en abundancia, y lo que cogían era para el día. Y al día siguiente ya había otra capa también de manades. Así que no se contaminaba, no se ensuciaba, digamos, con la tierra. Cristo fue sin pecado, separado de los pecadores. Su conducta moral fue comprobada en esta tierra. Era pequeño, redondo y blanco, el maná. Esto nos sugiere la humildad, la eternidad y la pureza de Cristo. Era de sabor dulce, algo tenía de sabor, ¿no? Así que no necesitaba otros ingredientes, podría comerse solo el maná. Cristo es dulce para los que confían en Él. Note esto es importante. La dulzura en Jesucristo. No es que era un carácter amiguero, alegre, ¿qué más? Que caía bien a las personas. Esa dulzura procede de su condición moral. Lo contrario de tener de tener la virtud de la dulzura es que es una persona amargada, vive quejándose, vive renegando, se hace la víctima, ¿no? Se hace sufrida, le falta dulzura. Y Cristo sufrió durante desde su nacimiento, su ministerio en la cruz del Calvario, pero sufría expresando también dulzura. Es algo muy importante. Necesitas escudriñarlo bastante, la dulzura. Dice, ¿y por qué en Cristo es algo muy particular la dulzura? Porque algunos pueden caer bien, ser amigables, dulces, ¿no? Pero rebajando sus patrones morales. En cambio, Cristo era drástico contra el pecado, no consentía en su vida y no le gustaba también en otros, pero también expresaba dulzura. Esto nos ayuda y bastante para meditar.
Porque hay personas que pueden ser bien exigentes en cuanto a la santidad, ¿no? Del el carácter que debe expresarse en esta tierra, ¿no? Y hasta están listos a sufrir por Cristo, morir por Cristo, dice, ¿no? No manchar esas vestiduras blancas que Cristo me ha dado, todo eso puede ser. Pero el asunto es que esa, ese esfuerzo en la santidad y todo eso no lo acompañan de la dulzura. Y por eso entonces no pueden llevarse bien con las personas. Por eso es una virtud, como decir, muy poca expresada en los creyentes. Hay creyentes que son bien drásticos contra el pecado, pero y se han levantado, como decir, ese prestigio, todo eso, pero no tienen la dulzura de consolar a alguien, de ayudar al que ha caído. La dulzura tiene que ver también con nuestras relaciones humanas, cómo nos relacionamos con otros. Entonces, y otro escritor hablaba de fortaleza, que son fuertes, decididos, exigentes, ¿no? Y acompañar de dulzura es muy raro. Cristo no le gustaba el pecado, era bien drástico cuando trataba el pecado con los mayores, pero era tan dulce que los niños se acercaban a él, le tenían confianza con él, no tenían temor con la presencia de Jesucristo. Pues la dulzura es una virtud muy importante. El maná debía recogerse y comerse, o sea, era una cuestión del día a día. Así, Cristo debe recibir en su corazón, y la persona se apropia de él por fe, ¿no? También este hecho de recoger el maná, ¿no? Vino como un regalo, el maná. Cristo también es el regalo de Dios al mundo, ¿está bonito? Había suficiente para todos. Maná había sobraba, yo creo que sobraba ahí en la tierra, ¿no? Como eran más de 1 millón de personas, todos comían y sobraba. Cristo es suficiente para todos. No es que va a haber escasez en Cristo, o las riquezas de Cristo van a menguar, se van a agotar, y ya no hay bendición para darles a ustedes. No, Cristo es todo suficiente. Si usted no lo recogía, lo pisaba. Esta es la ilustración, ¿no? Es decir, porque tenían que trasladarse de una casita a la otra casita, o también por motivo de las tribus tenían sus visitas entre ellos. ¿Cuántas cosas podrían hacer juntos ahí, no? Cuidar de los animales, o no sé. Entonces tenían que transitar por esas tierras donde había caído el maná. O sea, lo que ya recogieron las familias para el día ya está en cocina, pero lo que sobraba quedaba ahí y lo pisaban. Si usted no recibe a Cristo, ¿qué está sucediendo? Entonces lo rechaza y lo pisotea. Luego, el maná era el alimento en el desierto. Cristo es nuestro alimento en este peregrinaje al cielo. Bueno, ya hemos hablado del pan, todo eso. Ahora el sermón revela el proceso de salvación. 43. El proceso de salvación. Sí. 43.
A ver, a ver. Pastor, disculpe, ¿quiere que lo lea el verso 43? No entendí. A ver, sería en la parte del 45, cuando son encomendados a ir a Jesucristo. ¿Sí? Del 45 al 48. 6, ¿verdad? Sí. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y No, aprendió de él, ¿no? sí, 45, ¿no? Sí, a ver. No que alguno haya visto al Padre, sino que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Ese es el 47. Ahí está. El 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Y el 48 dice, yo soy el pan de vida. Ahí está. Dice, anteriormente decía, yo soy el pan del cielo, ¿no? Yo soy el pan de vida. Aquí está hablando. Jesús mismo hace comparación con el maná, pero ya él se presenta como el pan de vida. Y aquí en el proceso de salvación lo que nos presenta es que en la salvación el que toma la iniciativa es Dios. El pecador perdido no busca a Dios porque su naturaleza está muerta, pues. Es decir, su espíritu está muerto y por eso no le gustan las cosas de Dios, no busca. Pero Cristo viene a buscarlo. Eso es ya, que cuando se acerca o cuando es influenciado por la gracia de Dios, entonces despierta y se da cuenta que necesita salvación. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo Dios atrae a las personas? Él usa la palabra. La palabra va a usar. Escrito está, dice, entre los profetas y serán todos enseñados por Dios. Luego también Tesalonicenses nos dice lo que Cristo quiere decir por atraer a los hombres hacia la salvación, estamos hablando. Entonces, el trino Dios está trabajando para atraer a los hombres a la salvación. No es que el plan de salvación ya se realizó en la cruz del Calvario y en ese tiempo sí la Trinidad estaba activa porque Cristo estaba en esta tierra, su resurrección, su ascensión y todo eso. Y yo le digo a los discípulos, predican el Evangelio y ya se fueron a descansar, ¿no? Sino que yo creo que el trino Dios está constantemente activo para en cuanto a la salvación. Por eso es que las personas pueden darse cuenta de su salvación. Es así, ¿no? Es comprensible. Luego nos dice, como era el pan terrenal, sostiene la vida por un tiempo, pero la persona al fin de cuentas morirá. Recibir el pan espiritual que es Cristo le da a uno vida eterna. Así que en toda, históricamente podemos decir, ¿no? En el proceso de la salvación, Dios quien ha tomado la iniciativa. Y también el ser humano ha participado, pero es solamente como elementos humanos, porque nosotros no podemos producir el milagro de la salvación. Obedecemos a Dios, hacemos las cosas como a Él le agrada, y Dios es el que hace el milagro. Pero luego también en la vida cristiana, la vida cristiana no es vivir según nuestras capacidades, recursos. Ahí está el asunto, pues.
La vida cristiana es vivir también, vivir para Cristo, pero con los recursos que Él nos da para vivir la vida cristiana. Entonces ahí está la iniciativa de Dios. Por ejemplo, la santificación. Un hermano ilustró de esa manera, de esta manera. Es una ilustración, ¿eh? Dijo, ¿cómo puedes sacar las tinieblas de un cuarto? Imagínate que puedes, es una suposición, puedes agarrar las tinieblas. Es algo material, dice. Entonces encuentras un cuarto lleno de tinieblas y haces todo el esfuerzo, ¿no?, de juntarlo, abres la puerta de par en par y lo empujas, ¿no? Quieres sacarlo, botarlo afuera. Y todo eso, ¿puedes hacerlo? No puedes hacerlo. Pero lo más fácil para sacar las tinieblas de un cuarto es encender una luz. Enciende la luz y se va las tinieblas. Así es la maldad. ¿Cómo podemos sacar la maldad del ser humano? Podemos ser nosotros o si no otras personas. Con la fuerza, con el rigor. ¿Ves? No se va a lograr quizás poco. Hay cierto cambio, pero poquísimo. Porque es una cuestión espiritual. Entonces en esa vida que está esclavizada, atada al pecado, enciende una luz. Cristo entra y las tinieblas desaparecen. Esa ilustración bien útil.